Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, tu verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos levantadas como ofrenda en la tarde. Así es, Señor Jesús, en este momento estamos ante ti, dándote las gracias en primer lugar por permanecer, Señor, en este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te pedimos que seas llenando cada rincón de nuestro ser, que seas tú cada día, Señor, llenándonos más de tu unción, de tu presencia, Señor Jesús, llenándonos de ese anhelo por servirte, por amarte, por seguir tus mandamientos, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de este momento, de esta reunión, y te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová, Él te concederá las bendiciones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, Él te concederá las bendiciones de tu
Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. Así es, Señor Jesús, gracias te damos porque sabemos que tú excedes todo entendimiento, porque sabemos, Señor, que nuestro entendimiento es limitado, es sujetado a esa condición humana, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta tierra, pero sabemos que tú eres un Dios grande, sabemos, Señor, y somos conscientes de tu poder, sabemos que tú, Señor, nos llamas, Señor, con un propósito eterno y que esos planes, Señor, que tú tienes, Señor, así no entendamos los procesos, Señor Jesús, así no entendamos en muchas situaciones los momentos que vivimos, tú, Señor, siempre tendrás un buen final, siempre tendrás un propósito grande y eterno para cada uno de nosotros. Por eso te agradecemos por permitirnos alabarte, Señor Jesús, por permitirnos adorarte y elevar cánticos a ti. Te pedimos que nos sigas acompañando en este momento. Bendice, Señor, este culto y bendice, Señor, cada una de esas alabanzas que hoy elevamos a ti. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor. Y mi Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Tu nombre es puro y santo. Tu nombre, oh Dios.
sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. No pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueran regresarán al polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su confianza en el Señor su Dios. Así es, Señor Jesús, hoy recibimos esta palabra, sabemos, Señor, que no hay hombre en el cual podamos confiar, no hay hombre que se compare a ti, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres el único que nos puede guiar realmente hacia la salvación, hacia esa vida eterna, hacia tu verdad, porque sabemos, Señor, que solo tú tienes el camino, la verdad y la vida. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú cada día llenándonos más de confianza en ti, más fe, Señor, en ti, Señor Jesús, sabiendo, Señor, que tú, Señor, estás siempre teniendo el control de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, Señor Jesús, nuestros planes, nuestros proyectos, todos los tienes tú en tus manos, Señor Jesús. Por eso, Señor, en este momento te estamos dando gracias y te estamos orando por la vida de tu siervo, el apóstol Álvaro, por su familia, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú, Señor, llenándolos cada día más de ti, Señor Jesús, cada día más de tu palabra, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, poniendo un carbón encendido en su boca, Señor, en sus bocas, Señor Jesús, y enseñándonos cada día a seguirte y amarte cada día más. Asimismo, y te pedimos por la vida de tu siervo, el pastor Germán, que seas tú, Señor, hablando por medio de su boca, llenándolo, Señor, hoy de tu presencia, Señor Jesús, y dándonos, Señor, de ese alimento que no perece. Te pedimos que los bendigas a su familia y nos hables por medio de su boca en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, en el verso 4. Dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltándote, glorificándote, Señor, dándote a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Te pedimos que nos hables por medio de esta tu palabra y nos edifiques en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dice entonces en la nueva versión internacional, Ezequiel capítulo 18, verso 4. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Y en la nueva traducción viviente dice: pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Bueno, este pasaje del libro del profeta Ezequiel está tocando una temática que en los diferentes libros de la palabra de Dios se toca y se aborda de diferentes formas, pero que en últimas está acorde con el mensaje del libro del profeta Ezequiel capítulo 18 verso 4. Lo miramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Podríamos decir, es parte de los ejes fundamentales de las Santas Escrituras. El alma que pecare, esa morirá. Ese es un eje, un eje alrededor del cual se desarrollan muchos temas. Hay otro eje, por ejemplo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es otro eje que uno lo mira en los diferentes libros de la palabra de Dios. Y entonces, con respecto a este pasaje en particular,
de Ezequiel capítulo 18, verso 4, nosotros debemos tener claro que la fe que de parte de Dios hemos recibido nos debe permitir, por una parte, reconocer a Dios como nuestro creador. Y eso lo hemos visto y lo veremos siempre, porque hace parte de las verdades, digámoslo así, que conforman los rudimentos del Evangelio. ¿Sí? O sea, los rudimentos me refiero a lo básico, a lo primario, sin lo cual no se puede continuar. ¿Sí? Que nosotros hemos recibido de parte de Dios un regalo que se llama la fe. Quizá es el regalo más extraordinario que una persona pueda recibir aquí en la tierra. Entonces, les decía que nosotros reconocemos a Dios como el creador, como el hacedor, como el omnipotente, como el Salvador, en fin, todo lo que hemos visto conforme a las Sagradas Escrituras durante tanto tiempo. Pero aquí hay un punto que es muy importante en el cual debemos hacer énfasis, y es que por medio de la fe nosotros debemos reconocer que nuestra vida o nuestra alma le pertenece al Señor, porque como lo hemos visto en las diferentes versiones, 3 versiones, Reina Valera, Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente, eso es lo que afirma. Dice, he aquí, todas las almas son mías. Entendamos las almas como las vidas de las personas. Nueva Versión Internacional. Las personas, la persona que peque morirá. Y mire lo que dice, sepan que todas las vidas me pertenecen. Y en la Nueva Traducción Viviente, pues todos los seres humanos son míos. Entonces, en estas versiones y en las versiones que nosotros escojamos, vamos a encontrar eso, esa verdad escritural, esa verdad eterna, que las almas son de Dios nuestro Señor. ¿Listo? Y ahora bien, tal vez en nosotros no hay claridad a ese respecto. ¿A qué me refiero? A que reconocemos a Dios, como el Creador, como el Todopoderoso, pero no reconocemos que nuestra vida, nuestra existencia, le pertenece a Dios. Y entonces, si no tenemos ese reconocimiento en nuestra vida, no vamos a poder experimentar la plenitud del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tendríamos una verdad a medias si decimos que Dios o que Jehová, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el Creador y que lo reconocemos como el Todopoderoso. Pero si no reconocemos que nuestra vida le pertenece al 100%, absolutamente, a Dios, independiente de cualquier otra variable, no hay, mejor dicho, no hay ninguna variable que se interponga, no hay ninguna posibilidad de que algo se interponga ante esa verdad. ¿A cuál verdad me refiero? Que Dios es el dueño de nuestras vidas o de nuestras almas, que a Él le pertenecen, que son suyas. Por eso la Escritura dice que no somos nuestros, sino que somos de Él, somos de Dios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso ya, digámoslo así, nos quita esa tal vez falsa autonomía que tenemos nosotros,
o esa equivocación. ¿A qué me refiero? A que pensamos que nos pertenecemos a nosotros mismos y que cada uno le da a su vida el desarrollo que le quiere dar y que cada uno reconoce al Señor Jesucristo como lo quiere reconocer, hasta donde lo quiere reconocer. ¿Listo? Al conocer esta verdad, que mi vida le pertenece a Dios, que mi alma le pertenece a Dios, entonces yo ya sé que no soy tan autónomo, que ya no tengo tanta soberanía en esta vida. ¿Por qué? Porque esta vida tiene un dueño, esta alma tiene un dueño y esa alma, ese dueño es el Señor. Por eso dice, todas las almas son mías. Y como son del Señor, pues el Señor dicta una sentencia. El alma que pecare, esa alma morirá. Y a eso hay que ponerle muchísima atención. ¿Listo? Entonces, teniendo estos o partiendo de estos dos conceptos o principios, nosotros podemos hacer una mejor profesión de la fe. ¿Listo? Y para eso, pues, para entender mejor, debemos recordar que Dios Padre, Dios nuestro Señor, al ser humano siempre le ha hablado con claridad. Desde el principio, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén y más adelante le concedió a su esposa Eva, pues el Señor les dio las reglas del juego muy claritas. De todo árbol del campo pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrán comer, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Y aquí, mire, acorde a lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. ¿Por qué morirán? ¿Por qué morirían? El día que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios así lo estableció, porque Dios estableció que del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer. Eso lo tuvo a bien Dios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Dios sí es autónomo y Dios, como es el dueño de las vidas, Él dispone conforme a su saber y a su entender y a su criterio y a su voluntad y a su gusto y a su propósito y a su juicio. Entonces, y a su juicio, a su voluntad, a su criterio, a su saber y entender, Dios dijo que el alma que errare espiritualmente, que el alma que desobedeciere, esa alma moriría. ¿Por qué determinó eso? Porque las almas son de Él. El Señor no está haciendo nada con algo que no sea de Él. Las almas son de Él. Y por cuanto las almas son de Él, Él estableció que el alma que pecare, esa morirá. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y entonces, como le decía, es bueno, mire, esto es bueno tenerlo claro, porque nosotros no podemos, como creyentes, como miembros de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tener los conceptos bíblicos de una forma vaga, de una forma incompleta. No, eso no nos favorece, no nos beneficia. Lo que nos beneficia es tener claridad en los conceptos bíblicos, sobre todo conceptos de tanta importancia como esto que estamos mirando en el libro del profeta Ezequiel. Y algo que debemos tener muy claro es que la palabra de Dios tiene cumplimiento, así como Dios le dijo a Adán que el día que comieren del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían, y ese día llegó. Así es con toda la palabra de Dios. ¿Listo?
La palabra de Dios tiene un tiempo, tiene una ocasión para cumplirse. Adán y Eva fueron advertidos con respecto a algo que no debían hacer, que si lo hacían, llegaría el momento en el cual tendrían que asumir las consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Fundamentalmente, lo hemos visto en muchas ocasiones, hay dos consecuencias en la desobediencia de Adán y de Eva, y que son prototipo de las consecuencias que vienen para todas las almas que deciden desobedecer al Señor. ¿A qué me refiero? Primera consecuencia, la muerte, y segunda consecuencia, la condenación. A eso hay que ponerle mucha atención, porque las dos consecuencias son graves, pero hay una consecuencia que es más difícil, más complicada que la otra. La muerte, pues todos tenemos que experimentar la muerte en algún momento de nuestra existencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Es que una alma desobediente, una alma rebelde, una alma que contradiga lo establecido por Dios, no puede vivir eternamente. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre se buscó muchas perversiones. Imagínese si en los 80, 90 años que nosotros vivimos cometemos tantos errores espirituales, imagínese que nunca muriéramos. ¿Qué cantidad de errores? ¿Qué cantidad de contradicciones? ¿Cuánto daño nos haríamos si así que así, teniendo término nuestra existencia aquí en la tierra, el mundo está como está, dañado, corrompido, deteriorado, vencido, empobrecido? Imagínese que las personas que cometemos los errores nunca dejásemos de existir y siguiésemos cometiendo error tras error, error tras error. Entonces la muerte tenía que venir como consecuencia de la desobediencia. Y peor aún, viene la condenación. La muerte del cuerpo físico, pues es lo que separa a la persona, al individuo, de la vida natural. Ya se pierde el contacto con la vida natural, incluyendo la familia, la sociedad, el trabajo, en fin, los diferentes contextos que cada uno viva. ¿Sí? Y eso es duro y es difícil para la familia y aún para la persona que experimenta la muerte. Ahora, la sensación en el cuerpo físico de la muerte pues es diversa. Hay personas que terminan sus días, que mueren de manera muy lenta, con agonías muy largas, en ocasiones con mucho dolor, con mucho sufrimiento en su cuerpo físico, con mucha humillación por los tratamientos médicos, en fin. Hay otras personas pues que experimentan una muerte, una agonía no tan larga, y hay otros que mueren repentinamente. Es duro, cualquiera que sea la forma, la experiencia de la muerte es difícil, y tan así que el Señor Jesucristo experimentó una muerte terrible, de lo más duro y larga, horas, en una agonía, en un sufrimiento, con esa sensación de que la vida se le iba lentamente, se le iba.
la vida del cuerpo físico. Eso lo experimentó el Señor Jesucristo para que tenga para que su obra sea consumada, para que Él en su condición de hombre experimente todo lo que los seres humanos experimentamos. Pero esa es una parte que, como le digo, no es la peor parte. La peor parte que viene como consecuencia del error espiritual es la condenación. ¿Por qué? Porque la condenación del alma, me destituye eternamente de la presencia de Dios. Ya nunca, esa alma nunca va a volver a la presencia de Dios, siendo que le pertenece a Dios, siendo que fue creada por Dios, siendo que fue hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Imagínese la pérdida por causa del pecado. O sea, queda completamente desarraigada. El alma que peca y que termina en condenación queda completamente alejada de su creador, de su hacedor, y aparte de eso termina en un lugar de tormento. Entonces, la consecuencia del error espiritual, la segunda consecuencia, que es la condenación, es algo bien difícil. Con eso, en ese orden de ideas, con eso no se puede jugar. Una persona no puede ponerse a jugar con la salvación del alma. Al contrario, debe ser muy cuidadoso. Y mire que la palabra de Dios es perfecta. Tiene todas las sustentaciones de los acontecimientos espirituales, naturales, eternos, que suceden y que se relacionan con el ser humano. Por ejemplo, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, verso 21, dice: así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Aquí está hablando en esta Primera de Corintios capítulo 15, que la muerte del cuerpo físico entró en la raza humana a través de un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Asimismo, la vida, la resurrección para la raza humana entró a través de un hombre. ¿Cuál hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que todas las almas pecamos, digo a pesar porque pues es conveniente reconocerlo, todas las almas pecamos, y la sentencia en Ezequiel 18:4 es que el alma que peca, esa va a morir. Pero aquí lo importante, a lo que debemos asirnos, a lo que debemos cogernos nosotros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es que, que así como el pecado entró y la muerte entró por medio de un hombre llamado Adán, asimismo la resurrección de la muerte entró por un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Listo? Esto debemos, como le digo, asirnos, cogernos de esa verdad espiritual, porque la primera verdad es muy dura. La muerte entró por medio de un hombre. La segunda verdad es algo victorioso, que la resurrección entró a la raza humana a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos la bondad de Dios nuestro Señor para con su creación. ¿Listo? Por eso es que a Dios es mejor no meterse a juzgarlo
¿Y por qué digo esto? Porque uno escucha siempre que si Dios fuera esto. Hace poco leí, no recuerdo, que estaba mirando algunas las noticias y miré un titular, no quise ahondar, pero miré el titular de una noticia y me llamó la atención y decía que, como quien dice, ¿qué pasaría si Dios fuera mujer? Y entonces hice una corta reflexión, no me detuve mucho. Lo que sucede es que Dios es asexuado. Los ángeles son asexuados, no hay ángeles hombres, no hay ángelas ni ángeles. En el mundo sí, eso es un nombre, pero los ángeles son seres espirituales asexuados. Con respecto a Dios nuestro Señor, no podemos decir que Él es hombre, que Él es macho. ¿Listo? Mire, trasciende más allá. Entendámoslo así. Esto yo no se lo puedo explicar. Y creo que nadie tal vez lo pueda explicar a la perfección. ¿Por qué? Porque son misterios que a nosotros no se nos va a medir. No se nos va a evaluar qué tanto entendemos esto, sino qué tanto lo creemos. ¿A qué me refiero? A que Dios trasciende más allá de ser hombre o de ser mujer. Y que la sabiduría, la benignidad, póngale atención, la justicia de Dios trasciende el género. Porque si decimos que las cosas serían diferentes si Dios fuera mujer, estamos diciendo que el Dios que es hombre es injusto. Que si la situación fuera mejor para el mundo, para la humanidad, si Dios fuera de este o de este otro género, estamos hablando necedades. Estamos hablando con falta de conocimiento. Dios trasciende el género. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. No le podemos atribuir justicia de hombre o de mujer. No, Él es toda justicia, toda verdad, toda sabiduría. No está ni por los hombres ni por las mujeres. Está por toda la raza humana. No está por el género masculino o por el género femenino. Está por todos, tanto por el femenino como por el masculino. ¿Listo? Esto debemos considerarlos. ¿Por qué? Porque esto, como le digo, son informaciones que andan flotando en medio de la sociedad, buscando sobre quién anidan. Y créalo que hay muchísima gente, muchísimas vidas sobre las cuales anida, y uno comparte el Evangelio y se puede encontrar con esa respuesta de alguna persona. Es que si el mundo sería diferente si Dios fuera mujer. Entonces ya lo hemos visto, Dios está por encima de eso, así como Dios está por encima del tiempo. Dios es atemporal. ¿Listo? Atemporal. A Dios no le pasa el tiempo. Él está por encima del tiempo. A Dios, Dios no tiene una medida, es inconmensurable, está por encima de toda medida. Dios es eterno. Esas consideraciones debemos hacerlas, así como la consideración de Ezequiel capítulo 18 que miramos al principio, que todas las almas son del Señor, y el alma que pecare, esa alma morirá. ¿Listo? A menos que por la gracia de Dios nosotros aceptemos la solución
que de parte de Dios viene para que el alma que peca no muera. Y aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 18, nos da la solución. El que en él cree no es condenado. El que en él cree, ya le decía, las dos consecuencias del error espiritual, la muerte y la condenación. Peor, ¿cuál es la peor? La condenación, porque la muerte, nosotros vamos a morir, pero nuestra alma no se va a condenar. Puede ser que seamos arrebatados, que no experimentemos la muerte, gloria a Dios, que así sea, pero si nos corresponde morir, pues va a morir el cuerpo físico, pero nuestra alma no va a experimentar lo terrible, lo peor, lo dramático, lo insolucionable. Lo insolucionable es la condenación. ¿Listo? ¿Por qué no vamos a experimentar la condenación y sí vamos a experimentar la muerte? Posiblemente. Porque la palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 18, palabra que nosotros creemos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Y por qué es condenado? Porque al unigénito Dios, al unigénito de Dios, al único Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, Dios lo puso para que las almas que en él creyeren no fuesen condenadas, para que las almas que en él creyeren recibieren la propiciación, recibiesen el perdón de pecados. Como se perdona el pecado, entonces ya no hay condenación. Como la deuda ha sido pagada, ya no hay condenación. Si la deuda no se paga, hay condenación. Parece muy sencillo. De hecho, cuando lo recibimos por fe, es muy sencillo. Si lo queremos complicar, lo complicamos. Pero esto es muy sencillo. Tan sencillo que los niños lo creen. Y lo reciben y se relacionan y el reino de los cielos es de los niños. Sencillísimo. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Perseverar en la fe. ¿Por qué hay que perseverar en la fe? Porque las almas pecamos. Estas almas que no son nuestras, sino que son de Dios, con nosotros estamos pecando permanentemente. Todos, el que diga que no peca le hace a Dios mentiroso, la verdad no está en él. Como nuestras almas pecan, entonces nosotros no nos podemos descuidar, no podemos dejar de creer a cada instante de nuestra vida en el Señor Jesucristo. En el mundo hay un dicho que, pues, y es que a veces las personas dicen cuando alguien tiene una experiencia terrible que lo cogió confesado, nosotros podemos decir que en todo momento a nosotros nos coja creyendo, que cada día estemos creyendo, que en cada momento estemos creyendo. Mire, hace poco tiempo aquí en Nariño hubo un accidente vehicular bien lamentable, muy triste. A un vehículo se le fueron los frenos y pues eso es repentino.
y se accidentó y chocó contra otro vehículo que iba con ocupantes. Yo me pregunto, ojalá tanto el del vehículo que perdió los frenos como los ocupantes del otro vehículo, ojalá hubiesen estado practicando la fe en ese momento. ¿Para qué? Para que si les llegó el momento, pues estén justificados, que el pecado que había en esas almas haya sido perdonado por la obra, por la fe más bien, por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo dirán, ojalá los haya cogido confesados. Nosotros los creyentes decimos, ojalá si esas personas que iban en esos vehículos hayan estado en ese momento creyendo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así hayan pecado. Es que el problema no es el pecado, el problema es estar creyendo en todo momento. Y eso a cualquiera le puede pasar. Nosotros, el día que sucedió ese accidente, estuvimos ahí, cerquitica, y pudimos ver los vehículos, cómo quedaron. Es impresionante, pero más impresionante es pensar que esas almas no hayan estado profesando la fe. Si estuvieron profesando la fe, pues están en la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De lo contrario, experimentaron la muerte. Duro, difícil, tal vez no tan dura como otras experiencias de muerte que le decía, a veces son agonías largas, meses, semanas, años. Ellos experimentaron la muerte de una forma muy súbita, 3, 4 segundos de susto, de terror, de pánico. Pero si no estaban profesando la fe en el Señor Jesucristo, sus almas tuvieron otra experiencia y tienen otra experiencia, que es la condenación eterna, la separación eternamente y para siempre de Dios nuestro Creador, que eso es terrible. Como les decía hace unos instantes, con eso no se juega, con eso no se juega. Pero entonces si las almas son de Dios, sí, pero con eso no se juega. Pero las almas son de Dios, pero la experiencia es nuestra. Nosotros aquí en la tierra tenemos unas experiencias. Hay unas que son muy bonitas, muy satisfactorias, en fin, que nos llenan, que nos conmueven, que nos llevan a la gratitud. Hay otras experiencias que son difíciles, pero que las tenemos nosotros, aunque las almas sean de Dios. ¿Listo? El hecho de que las almas sean de Dios no cambia la experiencia individual. ¿Qué debemos hacer? Buscar la mejor experiencia en nuestra vida presente y la mejor experiencia en nuestra eternidad. ¿Cómo? Reconociendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y reconociendo que esta alma en la cual tenemos diversas experiencias no es nuestra, es de Dios. Y que Dios, por su misericordia, quiere que esta alma vaya a la presencia del Padre. Disfruten la presencia del Padre eternamente y para siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Yo pongo estos tributos, estas ofrendas en tus manos. Gracias, Señor Jesucristo.
porque de lo recibido de tu mano te presentamos a ti, te participamos, porque tu palabra dice que todas las almas son tuyas, te pertenecen a ti, asimismo que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Así las cosas, siendo que todo te pertenece, qué bueno que nosotros, voluntariamente, Señor, de lo recibido de tu mano, te podamos ofrecer un tributo como te es debido. Bendice y multiplica en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es luz, porque tu palabra es lámpara, porque tu palabra nos debe hacer temblar, Señor, porque así dice tú las Escrituras. Tú te alegras, te gozas, tienes contentamiento con los que tiemblan ante las verdades que están en tu palabra, Señor. Yo pongo a tu iglesia, Señor, las almas de tus hijos, de tus hijas, Señor, delante de ti. Pongo sus espíritus para que seas tú fortaleciéndolos, Señor, colocando luz, vigor en sus almas, Señor, ayudándoles a cada uno, Señor. Ayúdanos a ser íntegros, Señor, íntegros en estas almas, Señor, que nuestras almas sean íntegras delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer una profesión correcta de ti. Tu palabra dice que el alma que no es recta se envanece. Ayúdanos a tener unas almas rectas delante de ti para no envanecernos, porque el envanecimiento nos hace equivocar, nos hace cometer errores espirituales muy graves, Señor. Yo oro por Torrefuerte, por Genesaret, que tu bendición repose sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro y Ruth, sus hijos, los pastores, Señor, todo este ministerio apostólico, todo este redil, este pequeño rebaño, cuídalo, apaciéntalo, te lo pedimos. Por favor, tu pueblo amado, Israel, guárdalo, defiéndelo, Señor. Protege, Señor, a tu pueblo amado Israel, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.